personas que quieran a través de Telezapatoca, Facebook y Radio Lenguerque. Estamos orientando en estos días lunes, martes y miércoles una serie de programas fundamentales. Hoy lunes, comúnmente en la Semana Santa, se tiene el trabajo con los niños, el martes el trabajo con los jóvenes, el miércoles el trabajo con las parejas. Pero como ya sabemos las circunstancias por las cuales estamos viviendo, hemos decidido elaborar este programa. Hoy la familia en relación con los niños, mañana la familia en relación con los jóvenes y el miércoles la pareja, la familia en relación de pareja. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa Hablemos en Familia. Doctora Lidia, muy buenas tardes. Padre Eliezer, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. La Iglesia se abre camino, Cristo se abre camino en esta Semana Santa para acompañarnos a todos. Aunque los templos estén solos, podemos llegar. Cristo llega a todos a través de la radio, la televisión y el Internet. Son medios de comunicación valiosos y que nos permiten estar cerca. Hoy, ya como el Padre Eliezer lo ha dicho, vamos a hacer un programa en el cual queremos acompañar a las familias. Este programa Hablemos en Familia, hoy enfocados en la crianza, en la educación de los hijos, desde los valores cristianos y morales que nos enseña la Iglesia. Doctora Lidia, estos días me he estado preguntando si los papás en relación con sus hijos no se los aguantan en su casa, porque cuando hay un paro y una vez protestan que dónde dejo mis niños. Ahora que esta pandemia nos ha permitido reunirnos en familia, me he preguntado cómo estarán haciendo nuestros papás en ese cuidado, en esa formación de los niños, sobre todo de los niños más pequeños que son tan inquietos. Es cierto, Padre, no es para algunas familias tan fácil, es un reto, pero debe asumir también una oportunidad para los papás y las mamás. No es fácil a veces acompañar la vida de los hijos, y más cuando están todo el tiempo en casa y ellos están en una etapa escolar. Para los mismos niños y niñas no es fácil permanecer tanto tiempo en casa, pero si convertimos esta dificultad en una oportunidad, la familia crece, la familia se enriquece y vamos a encontrar un sinnúmero de valores y de oportunidades para crecer, para mejorar, para descubrirnos y redescubrirnos en familia. Bien, iniciemos entonces ya con esta motivación. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queremos tomar como inicio de esta reflexión del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19. Vamos a escuchar este hermoso texto y vamos a hacer una explicación para iniciar primero desde la dimensión espiritual esta pequeña charla. Del Evangelio según San Mateo. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tomar este texto como base de esta pequeña reflexión. Si nosotros miramos qué nos está hablando el texto, en el contexto de ese texto, nos encontramos a Jesús, nos encontramos a los discípulos y nos encontramos a unos niños. En la cultura judía, los niños no eran considerados importantes en sus opiniones y mucho menos en las conversaciones de los papás. Por lo tanto, cuando los niños se acercaron en el camino que Jesús iba a Jerusalén, los discípulos trataron de sacarlos, de apartárselos del camino del Señor, y ahí viene la discusión de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque el que no se hace, es decir, el que no asume, no es volver a ser niño, sino el que no asume una actitud de sencillez, de disponibilidad, pues va a ser muy difícil. Encontramos nosotros un ejemplo, el ejemplo de dos niños en una cuadra que pelean, y los papás salen a pelear, los papás de esos dos niños por la pelea de los niños.
Los papás duran meses en no volverse a hablar y los niños al ratico ya les pasó. Los niños no tienen ese en su corazón, no guardan esos odios, no guardan esos rencores, no guardan esos sentimientos que nosotros los adultos, a través del tiempo, a través de la historia, hemos ido llenándonos de costumbres y de mañas que algunas no son tan positivas y se convierten más bien en negativas, porque van a impedir la relación con los vecinos, la relación con la familia a través de esas situaciones. Por eso uno no puede darle tanta trascendencia a la discusión con los niños, hay que enseñarles a los niños. Y en esta primera dimensión yo quiero que reflexionemos, queridos papás, ¿qué están ustedes haciendo en este momento en la dimensión espiritual de los niños? Si en el contexto de la realidad que vivimos vemos unos niños dispersos, unos niños alegres, unos niños inquietos, otros niños tristes, pero cuando uno viene y los llama a una catequesis, observamos que esos niños ni siquiera saben persignarse, ni siquiera saben las oraciones, como que nuestros papás andan tan ocupados en tantas cosas que se han dejado llenar su mente y su corazón de cosas materiales. Se nos olvida, y esta experiencia, doctora Ligia, esta experiencia nos ha llevado a redescubrir que no eran las cosas lo fundamental. Nos ha llevado a hacer un par y a reflexionar, y es la oportunidad, este momento es la oportunidad para que ustedes, papás y mamás, dediquen un espacio más a sus hijos. Empecemos a mirar ciertas dimensiones que son fundamentales en ese proceso de la formación de los niños, y en la primera dimensión es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no consiste en que el niño sepa un montón de oraciones, eso hay que enseñárselas, pero hay que darle la catequesis. Por eso en este mes estamos reflexionando familia evangelizada y evangelizadora. Era el tema que teníamos para el mes de abril, pero lo queremos compartir con ustedes. ¿En qué consiste esa reflexión, ese tema de que las familias son evangelizadas y evangelizadoras? Pues estamos mirando en el contexto de los niños, que los niños no saben persignarse, que los niños no saben las oraciones, que poco vienen a la Eucaristía porque mamá y papá no tienen tiempo. Yo creo que esa dimensión tenemos que volver a recuperar. Y a través de estos pánicos, de estos miedos, de estas epidemias, la gente ha vuelto a Dios. Pero yo no quiero que volvamos a Dios llenos de miedo, llenos de temores, porque nos tocó, porque si no le pedimos a Dios, quién sabe si uno se vaya a morir. No, en esa dimensión negativa no lo miremos. Miremoslo desde la dimensión más bien positiva. Hombre, vamos a mirar qué hemos estado haciendo o qué dejamos de hacer en ese proceso de formación espiritual con los hijos. Se sientan a hacer oración, se sientan a compartir. ¿Qué podemos nosotros orientarlos, doctora Ligia, en esa dimensión de la catequesis, de la experiencia espiritual de los papás referente a sus hijos? Padre, lo primero es tener en cuenta que la espiritualidad de los seres humanos inicia a muy temprana edad. Por lo tanto, los padres deben ser conscientes de acompañar esa dimensión espiritual de los niños, entender que la espiritualidad no es una opción, sino una dimensión. Y esto quiere decir que trasciende la vida, que permea la vida, que siempre somos seres espirituales. Entonces, los niños deben iniciar el camino de espiritualidad desde el mismo momento que comienzan a hablar. Para ellos es muy fácil hablar con Dios. Si nosotros nos damos cuenta en estos días que hemos utilizado tanto las redes sociales, vemos las oraciones de los niños y los papás cómo graban la espontaneidad de los niños al orar, al hablar con Dios, al pedirle a Dios protección y salud para sus amigos, para su familia. Desde ahí, papás, debemos empezar a cultivar esos valores y esa espiritualidad, a enseñarles de un Dios amor, de un Dios cercano, de un Dios que conoce, ama y comprende a los niños, y que los ama tanto que nos invita, como decía el texto bíblico y nos lo recordaba el padre Eliezer muy bien, que Jesús nos compara la posibilidad de entrar al reino de Dios
de los que son como niños, de los que son inocentes, de los que son cercanos, de los que no guardan rencor. Y entonces en los niños tenemos la posibilidad de reencontrar nuestra propia espiritualidad como padres. Eso es una primera cosa, padre, entender que la espiritualidad no debe esperarse a que encontremos un catequista de primera comunión a los 10 años que le empiece a hablar de Cristo. Hay muchos papás y mamás que dicen, padre, y me preocupa eso, y dicen, esperemos que el niño decida, cuando crezca, que decida qué quiere, que si conoce a Dios y quiere ir a la iglesia y quiere ir a misa, muy bien, lo respetamos. No, es nuestra responsabilidad como papás y mamás cultivar esa espiritualidad, cultivar ese amor por Dios, que no solamente se refleja en el amor directo hacia Dios, hacia el ser católicos, sino también el ser, la capacidad de fomentar esa dimensión y de proyectarla en los demás. Quien ama a Dios, quien conoce a Dios, ama la naturaleza porque es su creación y ama a los demás porque están cerca. Y otra cosa que es importante y que el padre lo mencionaba ahorita es, papás y mamás, tengan en cuenta que siempre ustedes son ejemplo para sus hijos. Lo que ustedes hacen, los hijos lo reflejan. Si los papás no son espirituales, si los papás tienen pereza de venir al templo, si los papás nunca se acercan a la Eucaristía, si los papás pasan simplemente por el parque pero no se acercan al templo, ¿qué podemos pedir de nuestros niños? Nadie ama lo que no conoce. Papás, los hijos siguen el ejemplo de nosotros, así que está en nuestras manos el cultivar desde pequeños esos valores cristianos y morales. Sí. Muchas expresiones que uno escucha de nuestros muchachos, de los niños, cuando uno habla con ellos, porque los niños son muy espontáneos. Los niños son espontáneos para hablar cuando uno les pregunta, pero ve uno tristeza en que muchos papás no les interesa la dimensión espiritual, porque seguramente están tan afanados por buscar el sustento de la casa que han perdido esa dimensión espiritual. Es el momento de volver a resaltar, de volver a mirar. No es que los niños vayan a misa, sino vengan en familia. Traiga a su niño al templo, comience a visitar el templo, a explicarle cositas al niño, cómo es la parte de la Eucaristía, cómo los niños son importantes entre una celebración eucarística, cómo es importante también descubrir ese cambio de mentalidad de que la fe va a un lado de la vida. No, la vida y la fe no pueden ir separados. Nosotros no podemos andar en un camino de la vida sin Dios, porque precisamente ahí están las consecuencias. ¿Por qué nuestros niños están tan deprimidos? ¿Por qué nuestros niños son tan rebeldes? ¿Por qué nuestros niños son tan inquietos? ¿Por qué son tan hiperactivos? ¿Por qué a veces son tan groseros nuestros niños? Porque nos ven en la casa. No hay esa palabra de perdón, de disculpe, de te amo, de gracias. ¿Cuándo estamos diciéndole a los niños, oye, niño, gracias hijo, porque me trajo las chancletas, gracias porque me hizo este mandado, gracias? Porque a veces los papás se disgustan, dicen, ¿por qué tantas gracias? Si este es su deber. No digamos eso a los niños, porque vamos enseñándoles a ellos en su corazón de que es una obligación en la casa que tienen que darnos todo. No, vamos hablando con los niños, sentaditos ahí con los niños, y les vamos haciendo entender que el hogar lo hacemos todos, que la familia lo hace todo. Por eso en esta Semana Santa yo quiero invitarlos para que ustedes se sienten con los niños y vayan enseñándoles cada día el significado que comprende lo en la Semana Santa. Primera dimensión, no es que los niños se vayan a jugar y ustedes los adultos, no, se sienten, y si los niños hacen preguntas, van respondiéndole, porque el padre hace eso. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos, es la oportunidad. No desperdicie este momento importante de estar con sus niños, primero que todo, para recuperar ese espacio que se ha perdido del abrazo, del te quiero, de que eres importantes para mí, por eso te corrijo, por eso te hablo, por eso te exijo, porque tienes que ir empezando a crecer, y en ese camino de crecimiento tienes que llenar tu corazón y tu mente de valores sólidos, para que cuando ese niño vaya creciendo como joven, no se deje arrastrar por la droga,
no se deje arrastrar por los malos compañeros o no se deje arrastrar por los amigos que a veces no son tan amigos y lo conducen al licor, a la vida, a la parranda, a las maquinitas, a tantas cosas que se van perdiendo. Yo creo que el niño busca esos medios, esos espacios, porque no encuentra en su casa ese cariño, ese afecto, esa palabra de ternura, esa palabra de reconocimiento y de gratitud por lo que esa criatura significa para la familia. Entonces me parece importantísimo este espacio de la Semana Santa, fortalecer la dimensión espiritual en familia. Los niños son importantes. Nos lo ha dicho Jesús en el texto, dejen que los niños se acerquen. Dejen que los niños vayan hablando y compartan la situación de familia y verá cómo se puede ir mejorando y solucionando algunas actitudes y saber corregir con amor, porque cuando no se corrige con amor se convierte en tiranía y en violencia. Es cierto, padre. Yo quiero aquí acotar un texto que hemos hablado tanto, el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio nos recordaba y nos recalcó todo el tiempo que la familia es la primera educadora de los hijos en todas las dimensiones y que aunque existe la escuela y existe la sociedad, es la familia el pilar fundamental de la sociedad y es el pilar fundamental de la educación de los hijos. Son los padres los primeros responsables y educadores de todas las dimensiones de los hijos y en esta medida no podemos dejar atrás esa responsabilidad y ese valor, que no lo podemos sentir nunca como un peso, como una carga, sino como un valor que da sentido a nuestra vida. Y en esa medida, padre, hay un texto hermoso que siempre le pedimos a los papás que ojalá lo busquen, lo lean en internet o que lo encuentren en cualquier librería católica, y es la exhortación apostólica La alegría del amor. Y en este capítulo 7 quisiera resaltar, el Papa nos hace una pregunta, dice: ¿dónde están los hijos? Y hoy quiero trasladarles a todos ustedes esa pregunta: ¿dónde están sus hijos? Y la pregunta no solamente es ¿dónde están sus hijos físicamente? Sabemos que están en casa, pero ¿en qué están? ¿En qué andan? Aunque a veces es difícil, los papás y la familia jamás pueden renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque debe reinventar esos métodos de crianza y de acompañamiento. Nos exhorta el Papa Francisco a nunca abandonar nuestra misión de papás y mamás. Y como estamos hablando de los niños, padre, no solamente el tema es hablar, sino también utilizar estrategias creativas y didácticas para poder acercarnos a los niños a través de cuentos. A los niños les encantan las historias de la Biblia, las historias sagradas, a través de sus cuentos, de esas historias, como Jesús educaba también a sus apóstoles, a través de parábolas, a través de historias, los niños van conociendo y amando del amor de Dios. Hay muchos libros y muchos textos también que nos permiten que los niños puedan colorear escenas de la Biblia, escenas de la vida, y así podemos ir enseñándoles de una manera muy sencilla, muy tierna y muy inocente el amor de Jesús, el amor de Cristo que se hace presente y que en esta Semana Santa una vez más estamos celebrando con una oportunidad valiosa en casa, con nuestros hijos, desde el calor de nuestro hogar, poder ofrecer a nuestros hijos es lo valioso de nuestra fe, de nuestra espiritualidad y de nuestra iglesia. Bueno, también hay otras dimensiones, no vamos a quedarnos únicamente en la dimensión espiritual. Ya les hemos dado unas pautas, unas herramientas, unos elementos en los cuales ustedes pueden compartir con sus niños y les van a ayudar a crecer en ese campo espiritual. Pero también me pregunto en la dimensión de la educación de sus hijos. Hay niños que, por lo menos usted le ha revisado los cuadernos a sus hijos, si hicieron las tareas, de lo que han visto, le ha ayudado a repasar los números, repasar los colores, mejor dicho, las tareas. Estás pendiente en este momento, coja los cuadernos y siéntese con su hijo a mirar, porque es que a veces empiezan escribiendo mal las palabras y terminan escribiendo mal las oraciones. Entonces, qué hermoso también este espacio para que, si sus niños tienen una letra que no se entiende, empezar a hacer ejercicios, hágale pequeñas planas para que los niños puedan ir aprendiendo a corregir esa caligrafía que tienen. Lo mismo la ortografía. A mí me enseñaron, para aprender más palabras, es el crucigrama.
llene los crucigramas con los niños, ahí tiene el diccionario, tiene el celular, ahora es un medio muy importante, pero con los niños, y que él mismo vaya llenando los espacios con su letra. Siéntese, hay muchas cosas, juegos muy bonitos, no solamente tome Atari y póngase a ver películas, y películas que a veces no van a ser tan formativas. Puede ver unas películas importantes a los niños que son, pero en ese espacio también es bueno que ustedes aprovechen en la dimensión educativa, en la dimensión de las tareas, en aprovechar ese espacio para que ustedes puedan ir recuperando, que aprendan a leer porque leen mal, que aprendan a escribir porque escriben mal, y que aprendan a redactar, porque nuestros muchachos, nuestros niños, si no se les enseña desde pequeños a esa buena lectura, que vaya a leer bien, que escriba bien, que se sepa las operaciones básicas, pues va a pasar a un bachillerato con unas deficiencias y unos vacíos que van a durar toda la vida. Doctora Ligia, ¿qué podemos orientarle en ese plano pedagógico a los papás en el proceso de formación educativa, de tareas y del espacio en la formación de sus niños? Bueno, padre, lo primero es no tener miedo a educar a nuestros hijos. A veces hay textos y temáticas que parecieran puramente académicos, pero que son la oportunidad para que nosotros también investiguemos, para que nosotros también descubramos muchos elementos y muchas actitudes que pueden servirnos de soporte y de sustento en nuestra propia educación. Entonces, fomentar la investigación y fomentar que nuestros hijos puedan ser críticos de toda la información que existe en el medio es importante. Que nosotros podamos ahora en este momento acompañarlos a internet, a resolver una tarea y poderlos, ahí hay un campo de aprendizaje muy grande, y es de dónde sacamos la información, qué fuentes confiables de información tenemos, qué criterio tenemos nosotros para responder a esas tareas y a esas evaluaciones. Bueno, pero hay unas veredas, es decir, unos espacios todavía en la sociedad que el internet no llega. Yo me acuerdo en mi infancia que mi mamá era una mujer muy trabajadora, entonces botaba las lentejas, botaba las alberjas y lo colocaba uno a seleccionarlas, seleccione las alberjas, seleccione las lentejas, y después a contarlas de 5 a 10 por números, y así fuimos aprendiendo a conocer los números. O sea, en el campo se puede ser muy recursivo a través de estos elementos, o de otras maneras donde no llega el internet se puede hacer esos ejercicios pedagógicos didácticos, que no sea únicamente coger el celular, coger el internet, no. Tenemos que ser muy creativos, juegos creativos, dinámicas y acciones que le permitan a sus hijos poder aumentar una buena formación en la educación de sus hijos. Sí, padre, eso es cierto. Y por eso una de las principales herramientas y estrategias que deben tener claras los padres es no desesperarse. Hemos encontrado muchos audios y muchos momentos en los que los papás están ya angustiados. Ya vamos a completar, esta en la 4ª semana, y tener a nuestros hijos todo el tiempo y exigirles y apurarlos para que escriban bien, borrarles, arrancarles las hojas, no son métodos prácticos y pedagógicos. Eso frustra al niño, le genera miedo, le genera ansiedad. Entonces, lo primero, una de las primeras estrategias para acompañar a nuestros hijos, ya sean tareas por internet o, como dice el padre, si no hay internet, entonces utilizar métodos cotidianos de la casa. Ese método el padre lo señala mucho, y a mí me parece muy bueno y que podemos utilizarlo. No es un método de antes, es un método actual, a través de las lentejas, a través de los frijoles, que podamos contar. Eso nos ayuda, incluso, padre, eso ayuda a que los niños tengan motricidad fina y gruesa mucho más desarrollada, y la motricidad fina nos ayuda a que los niños tengan una mejor lectoescritura. ¿Usted ha ido a un zoológico? Sí, he ido a zoológicos. Mire, cuando uno va a un zoológico, hay una persona poniendo unos delfines y los ponen a hacer piruetas y figuras, malabares, y cada acción que hacen le dan un estímulo, es decir, le dan un pececito. Pudiéramos nosotros también decir a los papás, no crear ese estímulo a solamente respuesta y estímulo como quieren, no. Lo que estamos diciendo es saberle valorar al niño, que él hizo la plana, papito, qué lindo, vea, felicitaciones, tú puedes. Es decir, una motivación positiva, menos esas palabras tan bruscas que se utilizan, que no quiero expresarlas aquí porque eso da mala impresión, pero no utilice ese lenguaje brusco que va llenándose el niño en su mente y su corazón, que no es capaz, porque con miedos, con situaciones de gritos, con insultos, no formamos a nadie, lo llenamos de miedo. No, trate de ser paciente, pídale a Dios, como dice Santa Teresita, con la paciencia todo se alcanza.
y vamos despacio, siendo muy recursivos y creativos en este espacio en que estamos viviendo a nivel familiar. Y en ese sentido, padre, lo que estamos haciendo y lo que usted está proponiendo básicamente es cultivar la disciplina de nuestros hijos como un estímulo para ir siempre más allá. Y es que la disciplina no se puede malentender, no es un régimen militar el que tiene que haber en casa, todo lo contrario, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber autoridad, pero también tiene que haber la posibilidad de escuchar a nuestros hijos, de sentir su opinión, de que la esposa y el esposo, de que papá y mamá puedan hablar y puedan llegar a comunes acuerdos en las cosas que van a hacer con sus hijos, en los métodos que van a utilizar para la crianza. Por eso ahí es importante, doctora, mirar cuáles son los tipos de crianzas, porque hay muchas formas de criar a sus hijos y miremos que muchas de esas pueden ser hasta negativas en ese proceso. Me gustaría que habláramos un momentico hoy en la realidad en que vivimos, en lo que observamos en nuestro trabajo. Yo llevo 24 años trabajando en la parte educativa y usted también lleva varios años trabajando en la parte educativa, pues nosotros nos podemos constatar la realidad de nuestros muchachos. Y a mí me parece que a veces encontramos nosotros en esa crianza varios estilos, por lo menos una formación permisiva, otra una formación autoritaria o la que podemos llamar nosotros una formación democrática participativa. ¿En qué consiste esas dimensiones de formación permisiva, autoritaria, democrática que a veces encontramos en la formación de los hijos? Sí, padre, efectivamente, esos son los tres tipos de crianza o estilos de crianza que se han identificado normalmente en nuestra sociedad. El primer estilo de crianza es el estilo permisivo de crianza, y aquí yo les invito a una reflexión práctica a todos los papás y mamás que nos están escuchando y viendo. Les voy a comentar en qué consiste rápidamente en cada estilo y ustedes, a conciencia, sin decírselo a nadie, descubran qué estilo de crianza están aplicando para con sus hijos. Haga un autoexamen en este momento para descubrir si lo estamos haciendo bien o mal. El primer estilo de crianza que podemos identificar es el estilo permisivo de crianza, y es cuando los hijos controlan o pretenden controlar todo el tiempo las situaciones. Son los niños que se imponen ante sus papás, son los niños que hacen pataleta cuando quieren conseguir cualquier cosa y los papás corren y entregan y hacen por el miedo, por el temor a qué dirán los demás, porque el niño no haga un escándalo o porque simplemente no tengo la autoridad y la confianza para corregir y para plantarme en un sitio. Entonces, los niños con estilo de crianza o los papás con estilo de crianza permisivo son los que dejan que sus hijos tomen las decisiones y hagan lo que quieran, no solamente con las pataletas, padre, sino que a veces los papás, en su ánimo de ofrecer oportunidades a los hijos para que tomen decisiones, lo hacen equivocadamente. Papá, quiero ir a una fiesta. Bueno, mijito, ¿tú quieres ir? ¿Te parece bien la posibilidad? Sí, pa. Entonces ellos van y todas las decisiones las toman los hijos. Estos padres que aplican este tipo de crianza, lo que van a generar es que los niños tengan frustraciones, que los niños no sean críticos, que cuando sean adultos no sean capaces de tomar una decisión o que tomen una decisión equivocada y pretendan que todo siga normal. Entonces no es una pauta de crianza tan positiva. Yo quiero decir algo referente, a este estilo de formación permisivo o caprichoso. Podemos llamarlo también en esa dimensión. Sí. Se da en muchos espacios. Uno, cuando es hijo único, todo se le permite, todo se le da para tenerlo contento y le hacen un daño. O cuando duran en tener el otro hermano mucho tiempo y dejan un espacio de 5 o 6 años para llegar el otro hijo, ya se ha educado o se ha deformado esa criatura en una serie de caprichos que le va a costar, y por eso viene la disputa, las peleas, las rencillas entre estos dos hermanos, porque el otro se va a sentir desplazado cuando aparezca el otro hermano. Pero también observamos nosotros que los papás no son los dispensadores de sus hijos. Grábense en eso, papá. Ustedes no son los dispensadores. Dios no los llamó a este mundo a que ustedes le solucionen todos los problemas a sus hijos. Porque empieza desde pequeño, de adolescencia y toda la vida, y uno encuentra al papá, no, ya terminó de estudiar bachillerato, toca universidad, y si toca universidad, toca hasta cuando se case y case. No, esa no era la labor de nuestros papás. Nuestra labor es darnos unas bases firmes y sólidas en ese proceso de formación. Por eso, para mí, es muy perjudicar este sistema permisivo.
A los hijos hay que enseñarle que las cosas se consiguen con esfuerzo. No hay que darle todo, porque a veces parece, o a veces sucede, es cuando los papás no tienen tiempo de estar con sus hijos. Y entonces quieren suplir ese afecto y ese cariño a través de la complacencia, del permisivismo en todo lo que les puede dar a sus hijos. Y eso causa daño, eso le está causando daño a sus hijos, económico y familiar y de todas las situaciones. Porque el niño se va a formar con una seguridad falsa de que el papá le va a dar todo lo que le pida. Y cuando usted no tenga y no pueda responderle, yo quiero hacerle la pregunta, ¿qué le hará a su hijo cuando usted no le dé las cosas que él le pide constantemente? Finalmente, padre, este estilo lleva a personas infelices. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estos niños llegan a adultos, no son capaces de tomar decisiones correctas y entonces todo les parece que se puede definir de cualquier manera. Son chicos que si van a la universidad normalmente empiezan una carrera y a mitad de semestre cancelan semestre porque ya no era esto sino otra cosa lo que me gustaba. Si son adultos que forman familia, van a tener dificultades en la formación de la familia porque si algo no les gusta tienden a alejarse y esto no les asegura felicidad, sino que les asegura frustración. Los afecta en lo personal, afecta a la familia y termina afectando también, por supuesto, a la sociedad en general, porque no son personas productivas que puedan aportar, sino que están encerradas todo el tiempo, podríamos decirlo coloquialmente, patinando en sus inseguridades. También observamos en ese estilo de formación permisiva o caprichosa, observamos que a esos niños les cuesta terriblemente compartir con otros. La parte de la socialización es difícil, porque ese niño va a querer imponer a los otros sus caprichos y sus deseos como así les complacen en la casa. Y entonces ese niño va a tener problemas en la formación, en la educación y en el compartir, y siempre va a sentirse frustrado de que no le van a responder los compañeros o sus amigos a lo que la casa le están ofreciendo. Y normalmente va a entrar, padre, en muchos conflictos con las otras personas, porque al sentir que no todo el mundo va a ser condescendiente con él, que no todo el mundo cumple sus fantasías, sus deseos y sus exigencias, lo que va a pasar es que va a entrar en pelea, va a casarse peleas que le van a hacer descubrir que no está preparado para vivir en sociedad. Bien, vamos a otra dimensión de la formación, de la crianza de los hijos, la autoritaria. ¿En qué consiste esa crianza autoritaria de los hijos? Bueno, padre, este es el opuesto al estilo permisivo. El estilo autoritario de crianza es cuando los padres toman absolutamente el control de la crianza de sus hijos. Hasta ahí todo muy bien, pero ¿cuál es la dificultad? Que los papás no permiten que nadie más en casa tenga el control, ni siquiera su esposa, ni siquiera los niños. Toman una decisión y esa decisión que toman se hace por encima de todo. Hay momentos incluso en los que llegan a equivocarse y son conscientes de su equivocación, pero la tienen que mantener porque consideran que eso es lo que debe pasar. Por ejemplo, ante un castigo, el papá en medio de su rabia, en medio de su necesidad de corregir a su hijo, lo castiga con un mes sin salir a la calle, voy a ponerlo. Después se da cuenta que era muy extrema el castigo, pero sin embargo lo mantiene porque no hay manera de echar hacia atrás. O puede ser que en medio de su rabia, en medio de su frustración, en medio de su necesidad de controlar, ese papá no escucha razones, no escucha las razones que su hijo tenía para equivocarse o que su esposa quería darle, y entonces al final termina corrigiendo y castigando injustamente. Yo observo que ese plano de la crianza autoritaria se acaba el diálogo. O sea, no hay diálogo, total. No hay formación en esos valores porque usted le está imponiendo. Es el autoritarismo, aquí se hace y punto. Resulta que eso es robarle el espacio de la libertad a su hijo. Si uno está formando a la otra persona, especialmente al niño, tiene que dejarlo que se caiga y que él mismo se levante. Ofrecerle esos espacios de formación, hacerle ver cuando se equivoca, hijo, te has equivocado, y empezar a corregir esa dimensión.
Pero si nosotros todos queremos, en el plano teórico vamos a tener niños amargados, niños de un genio que no se lo soporta a nadie, un niño que va a tener muchísimas dificultades en su proceso de formación y en relación con los otros, y mucho menos cuando el día de mañana vaya a tener relaciones con una mujer o con un hombre, porque va a ser difícil, porque entonces va a imponer también los criterios y formaciones. Y hoy no hay unas relaciones en esa manera estable, ni mucho menos vamos a tener un profesional o un hijo capaz de desarrollarse libremente cuando usted no le ha dejado ser, no le ha permitido que su espacio, en su uso de responsabilidad y de los valores que usted le ha dado, le sirvan precisamente para que vaya orientando a su hijo por el camino del bien. Enséñele a discernir lo bueno y lo malo, enséñele a discernir cuáles son las amistades buenas y cuáles son las amistades malas, enséñele a discernir qué son las consecuencias de la droga, qué son consecuencias del licor, de todo aquello que le puede causar daño. Pero eso se da no en ese sistema autoritario, porque por el contrario lo va a cohibir, lo va a llenar de miedo, lo va a llenar de odio, hasta de odio en el plano del papá y la mamá por ese sistema que él se siente cohibido de no poder expresar, de no poder compartir, de no poder realizar las cosas que él quiere hacer. Normalmente, padre, este tipo de crianza genera adultos, como usted lo dice, frustrados. No son felices, no son personas exitosas, son personas que van a huir a todo, van a tener miedo, van a dejar que muchos pasen por encima de ellos, porque eso es lo que han aprendido, a callar, a guardar silencio ante los gritos, ante la imposición de papá y mamá. Entonces son adultos que se crían sintiendo que todo el mundo puede mandarlos, que todo el mundo puede faltarles al respeto, que hace parte del orden de la vida y entonces lo tengo que aguantar. Eso es uno de los extremos. El otro extremo que este tipo de crianzas puede generar son personas totalmente, lo que usted decía, padre, que guarden su dolor y su frustración y terminen siendo agresivos, terminen, si van a tener una familia, siendo igual de imponentes, de soberbios con sus hijos, de agresivos con sus papás, con su esposa, de lastimeros. Y entonces ninguno de los dos extremos es positivo. Cuando hay pautas de crianza autoritarias y no cedemos, lastimamos definitivamente la vida de los seres humanos. Bueno, ya hemos tenido dos dimensiones, la dimensión del permisivismo, la dimensión del autoritarismo. Busquemos un punto medio, un punto de equilibrio, ni ismos ni extremos, porque los extremos nunca son buenos, son malos. ¿Cuál puede ser ese método pedagógico de la crianza de sus hijos en un estilo democrático y participativo? Efectivamente, padre, hay muchas familias que logran conseguirlo a través del diálogo, cuando papá y mamá son conscientes del valor fundamental de que antes de traer hijos al mundo tienen la responsabilidad y el gran don de Dios de educarlos. La fuerza de educar a los hijos viene de Dios y ahí es donde está el estilo democrático de crianza. Este estilo democrático de crianza básicamente es el que permite que los hijos desarrollen sus capacidades con fuerte autoestima. Son esos papás que ante una equivocación de su hijo lo escuchan primero, exigen, sí, exigen una respuesta, exigen que los hijos respondan por sus actos, pero primero los escuchan y después de haber escuchado las razones que sus hijos tuvieron para hacer o no hacer cierta situación de la casa, automáticamente toman una decisión. Incluso hay papás que llegan a tener la confianza con sus hijos de que los mismos hijos se coloquen la corrección. Y en esto hemos avanzado muchísimo, porque cuando papá y mamá son capaces de lograr que sus hijos con criterio sepan que se equivocaron y ellos mismos propongan corrección, hemos avanzado mucho, porque estamos avanzando en autonomía, en autoestima, en liderazgo y en confianza en sí mismo y en la capacidad de asumir nuestros errores y las consecuencias de ellos. Yo creo que dos valores fundamentales que deben existir en ese sistema de crianza democrático es la libertad y la responsabilidad. O sea, usted tiene que formar en la libertad, pero con una responsabilidad en su comportamiento, porque mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro.
Y si usted le ha dado una buena crianza, es decir, en su familia se reúne, su familia ora, su familia comparte, su familia dialoga, su familia expresa afectos y cariño. Mire, yo todavía me acuerdo esos elementos bonitos cuando uno cumplía años, sabía que le iban a dar aunque sea un par de medias. Sabía que le hacían una torta y compartían con los hermanos y la familia o un almuerzo especial. Esos detalles de reconocimiento, esos detalles hermosos que uno ve, le ayudan a crecer a uno en valores a sus hijos. Como también uno observa papás que saben dedicarle espacio a sus hijos. Hombre, le enseñan a montar cicla, juegan con ellos, van a jugar fútbol, van a jugar el deporte que su hijo quiere expresar, su papá sale y comparte. Cuando esto hacemos, vamos a tener niños seguros, vamos a tener niños equilibrados, vamos a tener niños capaces de ir creciendo en una solidez, en una capacidad hermosa. Por eso yo aconsejo que los niños reduzcan más el tiempo del juego, de las maquinitas, de esas cosas que no son tan productivas. Póngale una escuela de baloncesto, una escuela de microfútbol, una escuela donde él pueda tener una pequeña disciplina que le ayude, tener su descanso, tener su momento de juego, tener su momento de estudio, de sus tareas, pero también tener los momentos para que el niño aprenda a hacer los oficios en casa, los mandados, sus responsabilidades, cómo arreglar su ropa, cómo arreglar sus medias. Las cosas más sencillas, vayamos a ir formándolo en la responsabilidad y hacerle ver que mañana él tendrá que responder libremente por todos los procesos que se está haciendo de formación. A mí me parecen, porque observamos muchas familias en ese estilo. Y eso es muy bonito, ver esa familia unida, la familia que cuando tienen problemas se apoyan, cuando tienen dificultades se apoyan, cuando tienen momentos de alegría también se apoyan y festejan, porque la vida es esto de la pandemia nos ha demostrado, y eso que estamos en familia, nos ha demostrado lo que hemos venido diciendo muchísimo tiempo. Yo he venido más de 24 años diciéndoles, la familia es importante, la familia está en el corazón de Dios. Si usted quiere buenos hijos, sépalo formar en la libertad y en la responsabilidad. Es verdad, padre, y en esa medida, aunque vamos a hablar de las parejas, este miércoles yo quiero que tengamos en cuenta nuestro rol de papá y mamá, porque una cosa es el rol de cónyuges, de esposos, y otro es el rol de papá y de mamá, y es papá y mamá quienes deben acompañar y deben guiar esa crianza de los hijos. No es solo responsabilidad de mamá y no es solo responsabilidad de papá, los dos deben acompañarse, deben dialogar. Si quieren una educación exitosa para sus hijos, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de compartir. Los hijos, y siempre lo hemos dicho, padre, ¿no? Y lo dicen muchas veces, los hijos son como los dedos de la mano. Todos totalmente diferentes, nacidos del seno de la familia, nacidos del mismo amor, nacidos del mismo mamá y de la misma mamá y del mismo papá, pero totalmente diferentes. Y entonces son una oportunidad para que nosotros como papá y como mamá los eduquemos, los acompañemos y papás, no tengamos miedo de acompañar cada uno de los momentos de la vida de nuestros hijos. Y en esa medida también les quiero dar un segundo tip, un segundo consejo que es muy importante. Papás, dejen tiempo para observar a sus hijos. Los hijos muestran muchas de las actitudes y muchas de las cosas que están pasando. La comunicación no es verbal. No esperen que los hijos les cuenten todo a toda hora, porque la comunicación de los seres humanos en el 90% no es verbal, sino a través de los gestos. Cuando ustedes vean que su hijo se aísla, que su hijo está callado, que su hijo está cabizbajo, que su hijo está triste, que su hijo está orinándose en la cama, que su hijo no está comiendo, observen con atención, no para regañarlo. Esos son signos de que algo le está sucediendo. Y entonces nos tenemos que poner, como dice el chavo, las antenitas de vinil y descubrir qué está pasando y qué está pensando nuestro hijo. Es importante ese elemento que usted dice de saber. Nuestras mamás son psicólogas. Las primeras psicólogas son nuestras mamás. Uno no les puede mentir, por lo menos en el caso mío uno decía no. De ninguno, padre, mentira. Todas las mamás son mágicas. Las mamás nos conocen los gustos, nos conocen la comida, nos conocen la ropa, nos conocen los gestos y las actitudes. Tengamos en cuenta esas actitudes, esos gestos, no para gritar ni para correr e insultar a los niños, no, es para que no pierdan la confianza. Hay que crear ese espacio de confianza, crear ese espíritu de seguridad
del niño que se sienta más motivado de estar en la casa que estar en la calle. Si en la casa hay esos espacios de paz, de alegría, de diálogo, yo no estoy diciendo que no hayan problemas, pero tenemos como personas adultas, como padres, saber afrontar esos problemas. Por eso es importante una espiritualidad. Si la familia vive ese camino de cercanía con Dios, Dios recibe de Dios la fortaleza espiritual, capaz de asumir estos retos, esas dificultades. Ya se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo se pasa el tiempo tan rápido? Tenemos 5 minutos más para compartir esta experiencia. No es fácil lo que estamos diciendo, apenas estamos nosotros tratando de innovar estos espacios para llegar a sus corazones, para llegar a sus vidas. Nos gustaría que ustedes nos dieran también su opinión. Pueden entrar al Facebook, a la parroquia San Joaquín de Zapatorca, y ahí nos escríbanos sus inquietudes, cómo les pareció este programa, valió la pena, podemos seguir haciéndolo o tampoco podemos apague y dejarlo vámonos, ahí. padre. Sí, no hay problema. Lo importante es que entre todos nos apoyemos y nos ayudemos a esta experiencia, concretizando la realidad. Entonces, deje de formar permisivamente a sus hijos. Deje de ser autoritario, porque lo que hace es alejar a sus hijos, alejar a su cónyuge de su amor y de su cercanía a usted. Formemos en responsabilidad, formemos en la apertura, en la libertad, pero con valores claros, con actitudes claras y de acuerdo los dos. No puede contradecirse la mamá con lo que dice el papá, ni el papá con la mamá, porque los niños son muy ágiles y astutos. Ellos van a mirar cuál de esos dos es el que más le alcahuetea o le permite sus cosas, y ahí vamos a tener dificultades en ese proceso de formación. Padre, en este lunes santo vamos a terminar este programa tan maravilloso. Gracias por invitarme en la presencia de Dios. No olvidar que estamos en Semana Santa, que estamos viviendo un tiempo privilegiado y valioso. Así que los invitamos a todos allá en su casa a tomarse de la mano, a contemplar a sus hijos, a sus niños y a sus niñas, dones y regalos de Dios, y vamos a orar por ellos con una oración sentida que nazca de nuestro corazón, primero de gratitud y luego de ofrecimiento a Dios por ese don tan maravilloso de ser papás. Si tiene a su hijo ahí, acérquelo, siéntelo. Si es pequeño, siéntelo en sus brazos, siéntelo en sus piernas, y compartamos en una actitud de oración de los brazos ahí acogidos, digamos todos: Jesús, en este día te queremos pedir por todos los niños del mundo, por los hijos, por los niños que viven solos, por los que tienen la alegría de tener una familia, por los hijos enfermos, por los que gozan de buena salud, por los niños que no pueden estudiar o por los que pueden ir a la escuela. Que un día sea posible que todos tengan la misma posibilidad de ser felices y de ser queridos. Que un día todos puedan crecer en la libertad, en el amor de una familia, sin sufrimientos injustos, y sabiendo que tú nos quieres mucho y de verdad. Que se respete su vida, su libertad, que no siga pagando las acciones y decisiones malas tomadas de los papás cuando se llenan de rencores y odios en su corazón. Ten misericordia, Padre bueno, de ellos, de ellos es el reino de los cielos. No permitas que sigan sufriendo en este mundo vil y cruel que les ha tocado vivir, que te lo imploramos por la sangre preciosísima de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por aquellos padres que han sabido corresponder en la formación de sus hijos, que los han formado en el amor, en la libertad y en la responsabilidad, y que ya en su ancianidad se sienten dichosos y felices desde haber cumplido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Te lo pedimos por nuestra familia de Nazaret, José, María y Jesús, que sean los ejes fundamentales de nuestros hogares. Niños, reciban a ustedes, papás, y los niños esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias en este su programa Hablemos en Familia. Gracias, doctora Ligia, por acompañarnos en esta tarde, y nos preparamos para la Eucaristía. No se vayan, vamos a estar ahí
compartiendo lo más hermoso y lo más sublime que Dios nos ha dado, que es la Eucaristía. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Feliz tarde para todos. Vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Ya he encontrado el tesoro escondido. Me ha revelado el Señor su valor. Le he entregado con gozo cumplido. Tienes fortuna y efímero amor. Vienes fortuna y efímero amor. Soy muy feliz El Señor me ha colmado de bendiciones. de dicha y de paz, y sus secretos de amor me ha confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solaz. Y sus secretos de amor me ha confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solaz. La perla fina de suma riqueza, Que garantiza la felicidad. la he descubierto y en esta grandeza Se centuplica mi humana heredad. se centuplica mi humana heredad. Soy muy feliz El Señor me ha colmado de bendiciones. de dicha y de paz, y sus secretos de amor me ha confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solaz. Y sus secretos de amor me ha confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solaz. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñado, que ninguna familia se albergue debajo